Goldman Sachs acaba de publicar un informe de 103 páginas sobre lo que va a pasar con tu dinero en 2026. Y hay una sola cifra en ese informe que puede destruir tu jubilación si no la entiendes bien. Una cifra que millones de personas van a ignorar. Y tú no puedes permitirte ser una de ellas. Me llamo Javi, el inversor vago, pero de los que nunca te engañan. Si quieres entender cómo funciona de verdad el dinero, sin humo ni palabrería, suscríbete. Te va a hacer falta. Ahora, quédate, porque lo que viene a continuación va a cambiar cómo ves tu plan financiero para los próximos 10 años. Empecemos por el contexto, porque sin contexto, los números no significan nada. Los mercados bursátiles de Estados Unidos han subido casi un 99% desde 2021. Prácticamente han doblado en 5 años. Los mercados europeos desarrollados han subido alrededor de un 60% en el mismo periodo. Los mercados emergentes un 24%. Y China en ese mismo tiempo ha caído un 14%. Piénsalo un momento, eso es una divergencia enorme. Y cuando hay divergencias tan grandes entre economías, la historia nos enseña que alguien acaba pagando la cuenta. O los mercados americanos y europeos están genuinamente justificados por productividad y beneficios empresariales reales, o estamos ante una burbuja de valoración que se sostiene por el momentum y porque no hay otro sitio donde meter el dinero. Y aquí es donde Goldman Sachs entra con su informe, y aquí es donde empieza la parte interesante. ¿Qué predice exactamente Goldman Sachs para 2026? Un 7% de rentabilidad en bolsa. Ese es su número titular. Y a primera vista parece razonable. No es eufórico, no es catastrófico. Es un número adulto, serio, de traje y corbata. Pero lo que me importa no es el número. Me importa cómo llegan a ese número, porque ahí está la trampa. Goldman descompone la rentabilidad esperada en partes. El crecimiento de beneficios empresariales más dividendos te da aproximadamente un 11%. Pero luego restan 4 puntos porcentuales por lo que ellos llaman compresión de múltiplos, que en lenguaje humano significa esto. Creemos que los inversores van a estar dispuestos a pagar menos por cada euro de beneficio empresarial, porque los mercados están caros y la gente se va a poner nerviosa. 11 menos 4 igual a 7. Así de simple, así de frágil. ¿Por qué frágil? Porque ese cálculo asume que el juego sigue igual, que nadie se levanta de la mesa, que ningún fondo soberano, ningún plan de pensiones gigante, ningún banco central decide de repente que tiene demasiado peso en renta variable y empieza a rotar hacia otros activos. Y cuando los mercados se reajustan, no lo hacen de forma ordenada, lo hacen en cascada. Y Goldman lo sabe. Por eso, enterrado en el informe, hay una sección entera dedicada a lo que ellos llaman vulnerabilidades localizadas. Y esta parte es la que te tienes que quedar grabada en la cabeza. Vamos a hablar del elefante en la habitación, la valoración. Existe un indicador que inventó el economista Robert Shiller, Premio Nobel de Economía, que se llama el ratio precio-beneficio ajustado cíclicamente. Es básicamente una forma de medir si el mercado está caro o barato comparado con los beneficios de los últimos 10 años, para eliminar el ruido de los ciclos económicos. Hoy ese indicador está en niveles de 35 veces. Para que te hagas una idea de lo que eso significa históricamente, ese nivel solo se ha visto 2 veces en la historia moderna de los mercados. Una vez justo antes del estallido de la burbuja tecnológica de 2000 y otra vez brevemente en 2020, durante la euforia post-pandemia. ¿Y qué pasó después de esas 2 ocasiones? Ya lo sabes. Pero atención, porque Goldman tiene una respuesta para esto. Y es una respuesta que merece ser examinada con cuidado, no descartada. Ellos argumentan que las grandes empresas tecnológicas actuales, las que lideran los índices globales, cotizan en torno a 29 veces beneficios futuros estimados. Durante la burbuja de 2000, empresas equivalentes cotizaban por encima de 50 veces. Así que por ese razonamiento, estamos caros, pero no estamos locos. El problema es lo que hay debajo de esa afirmación. Y aquí viene la parte que nadie quiere decir en voz alta. Esas estimaciones de beneficios asumen que la inversión en inteligencia artificial continúa al ritmo actual durante los próximos 3 años. Asumen que no hay recesión. Asumen que ninguna cadena de suministro crítica se rompe por tensiones geopolíticas. Asumen que la deuda pública de las principales economías no asusta a los mercados de bonos hasta el punto de exigir tipos de interés más altos. Y si alguna de esas asunciones falla, el número de 7% se convierte en algo muy diferente.
Goldman sitúa la probabilidad de recesión en 25%, no en 0, no en 50, en 25. Y en el lenguaje financiero, eso significa esto. Creemos que la situación base se mantiene, pero nos estamos cubriendo las espaldas. Ahora bien, ¿qué significa ese 25% para ti en la vida real? Déjame ponerte un ejemplo concreto, con números reales. Imagina que tienes 52 años. Tienes 250.000 euros ahorrados en tu plan de pensiones o en tus inversiones. Llevas 5 años con rentabilidades del 10% anual y estás satisfecho con tu progreso. Tu plan contempla jubilarte a los 62 años. Si Goldman tiene razón y obtienes un 7% anual durante los próximos 10 años, tus 250.000 se convierten en aproximadamente 490.000 euros. Con una retirada del 4% anual, esos son unos 19.600 euros al año de tu cartera, más lo que te corresponda de pensión pública. Pero si Goldman se equivoca solo en 3 puntos porcentuales. Si el retorno real es del 4% en vez del 7%, porque hay una recesión moderada o porque la compresión de múltiplos es más severa de lo esperado, tus 250.000 solo crecen hasta unos 370.000 euros. El 4% de eso son 14.800 euros al año. Estamos hablando de casi 5.000 euros anuales menos en tu jubilación, por un informe que fue ligeramente optimista. ¿Ves por qué importa entender cómo se construyen estas predicciones y no solo memorizar el titular? Ahora bien, llegados a este punto, te estarás preguntando lo mismo que se pregunta todo el mundo. ¿Entonces vendo? ¿Me voy a liquidez? ¿Me escondo debajo de la cama con los ahorros en efectivo? Y aquí es donde Goldman dice algo que, a pesar de todos sus conflictos de interés, es correcto. Tienen un análisis que rastrea qué habría pasado con tu inversión si hubieras perdido los 10 mejores días del mercado desde 2009. Tu rentabilidad anualizada habría caído del 17% al 12%. Si hubieras perdido los 25 mejores días, habrías bajado al 8%. Y lo más importante es esto: la mayoría de esos mejores días ocurren en los periodos de mayor volatilidad, justo después de los peores momentos, justo cuando más ganas de venderlo todo tienes. Esto es el dilema clásico del inversor. Quedarse en el mercado cuando todo parece caro se siente como una imprudencia. Salirse parece sensato hasta el momento en que te pierdes la recuperación. Y la recuperación es donde vive toda la rentabilidad de largo plazo. El que vende en el pánico y espera para volver a entrar en el momento perfecto casi nunca acierta con ese momento, y acaba comprando más caro de lo que vendió. Pero espera, porque aún no hemos llegado al riesgo que más me preocupa de este informe. Y es un riesgo que los analistas mencionan de pasada, casi como si no quisieran que lo leyeras. El oro ha subido un 137% en 3 años. Solo en 2025 subió un 65%. En el mismo periodo, la bolsa global hizo alrededor de un 18%. Cuando el oro supera a la renta variable por ese margen, no es casualidad. Es una señal. Los bancos centrales de todo el mundo, desde China hasta los países del Golfo, pasando por varios bancos centrales europeos y latinoamericanos, han estado comprando oro a un ritmo récord. No porque crean que va a llegar a la luna, sino porque el oro es el único activo que no tiene riesgo de contraparte. No es la deuda de nadie, no depende de que ningún gobierno cumpla su promesa. Y cuando los bancos centrales del planeta, los que teóricamente más confían en el sistema financiero global, empiezan a acumular el activo refugio por excelencia, eso te está diciendo algo sobre el nivel de confianza que tienen en ese sistema. El hecho de que Goldman haya dedicado espacio en su informe al oro es revelador. Hace 5 años lo habían ignorado como una reliquia del pasado. Hoy ya no pueden ignorarlo. Hablemos de la deuda pública, porque este es el riesgo silencioso que no aparece en los titulares, pero que está debajo de todo lo demás. Las principales economías desarrolladas del mundo, incluyendo España, Italia, Francia, Japón y por supuesto Estados Unidos, tienen niveles de deuda sobre PIB que históricamente solo se veían en tiempos de guerra. Estados Unidos en particular está en camino de superar el 140% de deuda sobre PIB para 2034, si no cambia nada. Goldman plantea varias salidas posibles: que venzan reducciones de gasto o subidas de impuestos, que las economías crezcan más rápido que la deuda, o que la inflación erosione el valor real de esa deuda.
Cada una de esas salidas tiene consecuencias distintas para tu cartera. Y en España y Latinoamérica conocemos bien cómo terminan estas historias cuando los mercados pierden la paciencia con la deuda pública. No hace falta irse muy lejos en la historia para recordarlo. La pregunta no es si este problema existe. La pregunta es cuándo los mercados de bonos deciden que ya es suficiente y empiezan a exigir tipos de interés más altos para financiar esa deuda. Porque cuando eso pase, todo lo demás se reajusta con él. Las valoraciones bursátiles, los tipos hipotecarios, el coste de financiación de las empresas, todo. ¿Y sabes lo más curioso? Goldman lo sabe. Sus clientes lo saben. El mercado lo sabe. Pero el juego continúa porque nadie quiere ser el primero en retirarse de la mesa. Antes de contarte lo que yo haría con toda esta información, quiero que entiendas algo sobre la naturaleza de estos informes. Porque si entiendes la psicología detrás de ellos, vas a leer cualquier análisis financiero de forma completamente diferente el resto de tu vida. Goldman Sachs no publica este informe de 103 páginas porque te quiere a ti. Lo publica porque sus clientes, los que gestionan miles de millones en fondos de pensiones, patrimonios familiares y carteras institucionales, están nerviosos. Y cuando un cliente nervioso paga comisiones importantes por gestión de activos, necesita respuestas que suenen lo suficientemente sofisticadas como para justificar esa factura. La función real del informe no es predecir el futuro, es gestión defensiva de la culpa. Si las cosas van bien, Goldman puede decir que lo vio venir. Si las cosas van mal, Goldman puede señalar a la página 73 y decir que había advertido del riesgo. Es un juego en el que los grandes institucionales no pierden su empleo por seguir el consenso de Goldman, aunque esté equivocado. Sí pierden su empleo por ignorarlo y equivocarse. Así funcionan los incentivos en el mundo financiero institucional. Y entender los incentivos de quien te da información financiera es la habilidad más valiosa que puedes desarrollar como inversor. Bien, con todo eso encima de la mesa, ¿qué hago yo con esta información? ¿Y qué deberías hacer tú? 3 cosas concretas. La primera. Si tienes más de 45 o 50 años y has tenido una gran racha en los últimos 5 años, es el momento de revisar tu distribución de activos. No de venderlo todo. Pero si tu cartera tiene un 80% en renta variable, porque esa era tu proporción a los 35 años, quizás ya no tiene sentido. No porque el mercado vaya a caer mañana, sino porque tienes menos tiempo para recuperarte si cae. Y el riesgo de secuencia de rentabilidades, el riesgo de que te pillen los peores años del mercado justo cuando empiezas a retirar dinero, puede dañarte de forma permanente aunque el mercado se recupere después. La segunda, haz el ejercicio de estrés a tu plan financiero. Coge tus números actuales y simule qué pasa si la rentabilidad anual de los próximos 10 años es del 4% en vez del 7%. Si tu plan sigue funcionando, puedes dormir tranquilo. Si no funciona, tienes un problema que asumir más riesgo no va a resolver. Los únicos palancas reales que tienes son 3: ahorrar más, jubilarte más tarde o gastar menos en la jubilación. La tercera, acepta que nadie sabe lo que va a pasar. Ni Goldman, ni yo, ni el analista más brillante del planeta. Lo que sí puedes controlar es construir un plan que funcione en varios escenarios distintos. Eso significa liquidez suficiente para no tener que vender en el peor momento. Eso significa diversificación real, no solo entre distintas acciones, sino entre tipos de activos y geografías. Y eso significa no revisar tu cartera todos los días y tomar decisiones emocionales. Las personas que van a estar bien si hay una corrección importante no son las que aciertan con el timing, son las que tenían un plan aburrido. Las que rebalanceaban su cartera una vez al año sin mirar los titulares. Las que siguieron aportando durante las caídas porque su plan lo contemplaba. Las que no habían apostado todo a un sector o a una narrativa de moda. El inversor aburrido gana a largo plazo casi siempre, porque el inversor que busca el 10% extra de rentabilidad es el mismo que vende en el mínimo cuando su cartera cae y no puede dormir. El informe de Goldman tiene 103 páginas, porque la complejidad es cara y los clientes pagan por complejidad. Pero el mensaje real cabe en 3 frases. Los mercados están caros. Las rentabilidades de los próximos años probablemente van a ser menores que las de los últimos 5. Y si construiste tu plan asumiendo que esos últimos 5 años son la nueva normalidad, tienes que revisarlo. Todo lo demás son gráficos y notas al pie para que puedan decir que te avisaron. La gran corrección que todo el mundo teme puede ocurrir o puede no ocurrir, pero esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es si tu plan financiero sobrevive estar equivocado sobre el timing.
Porque el timing es lo único que definitivamente no puedes controlar. Y los que intentan ganarle al mercado usando informes de bancos de inversión como brújula están mirando las cartas del otro jugador mientras ignoran las suyas propias. El juego sigue. Nadie sabe cuándo termina la mano. La única ventaja real que tienes es no necesitar que salga bien en un momento concreto.